a encontrar en la escuela. Todo este tipo de dificultades cuestan mucho también para poder ser enfrentadas. Y también tiene mucho que ver como que la especialización en diferentes áreas, el tener que partir el conocimiento y entonces las matemáticas son una cosa, el lenguaje es otra cosa. Me ha tocado ver, por ejemplo, en libros, cuando estoy preparando alguna clase, que dicen, vamos a traducir del lenguaje coloquial al lenguaje matemático, como si no se tratara del mismo español, no sé, todas esas barreras que los mismos matemáticos hemos creado para abordar, para entender y pues en adelante para enseñar. ¿Cómo los he enfrentado? Mi enfoque de enseñanza es muy pegado a los enfoques narrativos. Entonces, el hecho de que tú puedas construirte una historia o hacerte una historia a partir de tu conocimiento con los números, tu conocimiento con la geometría, tu conocimiento con el álgebra, es como la parte central de mi práctica. No es tanto que puedas ser competente o desarrollar una competencia matemática, sino que puedas construirte una historia con las matemáticas. Ojalá que más adelante tengamos preguntas para profundizar en esto y pues es lo que yo puedo ahorita decirte como respuesta. No sé si alguien quiera preguntar. Bueno, me gustaría hacerle una preguntita ahí con respecto a lo que usted mencionó de que se enfrenta a distintos retos, no solamente en cuanto al contenido, sino que a la clase de pensamiento de los alumnos o incluso, pues vaya, ¿no? De a veces incluso que viene de las familias o de personas externas que crean esa clase de pensamientos. ¿Usted cuál ve que es la mayor dificultad en cuanto a contenidos o que el alumno realmente ya se dé por vencido en cuestión de vaya, aprender matemáticas? El contenido no es en sí la dificultad. La dificultad siempre es. Y yo te ponía como ejemplo, pues, las creencias que los papás les inculcan, las ideas que hay en el ambiente en donde se mueve el alumno, pero también en el ambiente del maestro hay muchas creencias de ese tipo. El deterioro de la institución, el que cualquier problemita, corremos con el director y, ay, no te preocupes, nosotros lo resolvemos acá entre nosotros, ¿no? Como que la ausencia de la jerarquía y de las reglas que debe tener una institución, porque la escuela al final de cuentas educa más con lo que permite que con lo que enseña. Entonces, si como política institucional dentro de la escuela te dicen, bueno, es que vamos a alcanzar un promedio de 8, en general por el grupo. Y entonces tú como maestro de matemáticas te das cuenta, híjoles, mis alumnos no saben sumar, restar, multiplicar y dividir que debieron aprenderlo en una etapa anterior, pero aún así tienes que alcanzar ese promedio de 8. Entonces, como que te van orillando a bajar la canasta y hacer que como que se desvirtúe el conocimiento. Con que el alumno pase lista o medio entregue una tarea, pues ya tiene su 8. Entonces eso a fin de cuentas también termina abonando como una dificultad del contexto. La apreciación que hay sobre las matemáticas, el deseo de logro, porque las matemáticas son difíciles y el alumno se va a sentir como satisfecho o realizado al momento de decir, pues, o lograr resolver un problema, pero también va a sentir esa necesidad de decir, no pude resolver ese problema, ¿qué tengo que hacer o qué voy a hacer, ¿no? Y ahí es donde entra como que la parte de la institución, el respaldo que tú tengas como docente de matemáticas. Si yo te platicara de las reuniones de consejo técnico, pues los maestros de matemáticas regularmente salimos linchados ahí. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos mayor cantidad de problemas, una calificación más baja. Entonces el sentir como que luego profesional amenazado en esos momentos, te hace decir, bueno, si en la escuela lo que se usa es que yo ponga un 7 o un 8, pues voy a empezar a ceder. Y entonces eso va abonando a esas dificultades, porque en realidad no se resolvió el problema del bajo nivel de dominio en las matemáticas, sino que se está disfrazando solamente y el tener una visión opaca del problema, pues te hace atacarlo de una manera menos precisa.
Incluso mi jefe de enseñanza o el supervisor van a decir, bueno, si hay problemas, pero con las calificaciones no es tan grave. Entonces, te das cuenta cómo el problema no resulta ser uno, no se puede decir, aquí está, mira, este es el problema, sino que se forma como que una red en tanto al sistema de creencias del maestro, la institución, los enfoques, la familia, la dificultad de las propias matemáticas. Entonces te das cuenta que las matemáticas, como te lo decía al principio, no las podemos articular del español, de las ciencias, de la geografía, porque en eso como que empezamos a decir, pues ahí está el problema y lo guardamos en un frasquito, se llama matemáticas. Hay más difícil acceso a él y hay menos atención a ese problema. A ver si no nos hice bolas. Ok, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia en el aprendizaje a distancia? También aquí hay como que una mezcla de experiencias. Trabajo en 3 escuelas, comencé trabajando en 4, cuando empezamos con esto del aprendizaje a distancia, en la licenciatura, en primaria y en 2 secundarias. Entonces, es bien diferente. Es también aquí como que importantísimo hablar del contexto, el contexto en el que está cada escuela. Sin decir nombres, te voy a hablar de dos escenarios. Un escenario en el que el liderazgo, pues, deja mucho que desear. O sea, tienes jefes muy empáticos contigo, que te echan la mano, muy atentos, pero en lo que tiene que ver con el liderazgo, muy débiles. ¿Por qué? Porque se someten fácilmente a las exigencias de padres de familia, de alumnos, y creen en las versiones que ellos te pueden dar de sus dificultades, de sus limitaciones, así sin más ni más. Entonces, eso hace que el trabajo sea más difícil, más complicado. No puedes, como maestro, tener un nivel de exigencia porque, pues, pobrecitos. Otro escenario en el que el liderazgo es un poco más claro y se llega al grado de decir, bueno, esto es lo que como institución podemos ofrecer y usted también tiene la libertad de valorar si le funciona la forma en que estamos trabajando o elegir otras alternativas. No es que le estemos negando el servicio, simplemente así trabajamos aquí y esto es lo que nosotros tenemos disponible en este. ¿Te subes al barco o no te subes? Es como que la visión clara. Mi experiencia de aprendizaje obviamente ha sido mucho más sencilla en el lugar en donde hay un liderazgo definido como el que te acabo de describir, y ha sido más compleja en donde el liderazgo o el respaldo que hay como institución, la figura de institución, es más opaca, más difusa. Eso sería, por ejemplo, en la implementación, para empezar. Ya cuando tienes que trabajar de lleno con los alumnos o en contacto directo con los alumnos, pues eso sí repercute, porque en un grupo que esperabas tener 50 personas conectadas o 50 personas trabajando activamente, terminas teniendo 5 o 10. Más claro, más evidente en el primer escenario que te describí, en donde el liderazgo fue más débil. ¿Por qué? Porque terminando el trimestre, maestros, vamos a hacer un programa de recuperación, o maestros, vamos a hacer un proyecto para que se puedan recuperar. Déjales un trabajo y si te lo entregan, pues ya pasa. Entonces, eso, y como que ya lo tienen los alumnos por dado y por entendido. Y al fin del año, al fin del trimestre, yo voy a poder acceder a estas herramientas de recuperación. De acuerdo. Vamos a ceder la palabra a mi compañera Guadalupe Rubio para una duda. Bueno, buenas tardes, profe. Mi pregunta, mi comentario es acerca de lo que mencionó, cómo establecer ese balance entre
qué tan comprensivo ser con los alumnos debido a la situación que nos acontece, pero también cómo establecer pues esas responsabilidades que a lo mejor, como usted decía, es que lo tengo que comprender porque a lo mejor no tiene las posibilidades, pero a veces no sabemos si esas situaciones que nos comentan los alumnos pueden ser del todo ciertas. Entonces yo quisiera saber cómo ha manejado usted esta situación. Sí, lo que preguntas realmente pues es como que la pregunta del millón, ¿no? Porque existe una confusión muy sencilla entre ser empático y que te vean la cara. Sí, es muy necesario que seas empático, es muy importante que seas empático, pero esa empatía la tienes que trabajar con el momento que viven actualmente, pero también con el momento o los momentos que pueden vivir más adelante. El fortalecer la idea de que como alumno todo lo merezco, como alumno todo debe ser cómodo para mí. ¿Te imaginas si me pongo en el lugar de ese alumno y me pongo a pensar en él en 5 o en 10? Por lo menos a mí me habría gustado que mi maestro me exigiera un poquito más. ¿Cómo encontrar el balance? Encontramos el balance cuando tú no te cierras a una sola forma, a una sola posibilidad. Ok, no te puedes conectar por la plataforma virtual, vamos a trabajar por audios de WhatsApp, por videos, por fotos. No sé, tú empiezas a tener unas alternativas para tu trabajo. No te cierras a que si no lo haces como yo quiero, no está bien hecho, porque yo soy el maestro y yo soy el que manda, sino que empiezas a tener como que ese abanico de estrategias para trabajar y empiezas a poner también alternativas. Ok, no podemos conectarnos por la reunión de Google Meet o de Zoom porque no tienes una conexión a Wi-Fi. Bueno, vamos a trabajar de esta otra manera y también está esta otra manera. Están los cuadernillos que los puedes pasar a recoger a la escuela y entonces empiezas a tener como que una atención mucho más cercana a cada uno de ellos de acuerdo con sus necesidades. ¿Por qué? Porque si asumimos de inicio que debemos ser muy empáticos y debemos someternos a todas las exigencias que nos piden ellos, terminas atendiendo solo a aquellos que tienen las dificultades o que dicen tenerlas, incluso sin saber si son reales o no las dificultades, pero terminas también desatendiendo a aquellos que no tienen esas dificultades, que son la mayoría y que tenían ganas de aprender. Entonces, como maestro, ¿qué tiene más mérito? ¿El que atiendas a 2 alumnos con dificultades o el que atiendas a 48 y tienen posibilidades? Lo que planteo en este momento es, no es que desatiendas a los 2, sino que les des alternativas, pero que también te preocupes por aquellos que sí pueden y aquellos que sí quieren, porque a fin de cuentas ellos no son los culpables de tener las posibilidades, o para que merezcan la atención del maestro, necesitan decir que tienen esa dificultad. ¿A dónde los llevas? ¿Qué tipo de dinámica se empieza a generar dentro del grupo? No sé si aclaro un poquito tu duda. Sí, sí, aclarada. Gracias. Le voy a ceder también la palabra a mi compañera Luz María García, que tiene otra duda. Adelante. Bueno, hola, profe. Mi duda es, bueno, habló un poco acerca del equilibrio que debe haber entre la comprensión para el estudiante, pero también la exigencia que debe tener con el mismo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lidiar a veces con los padres de familia que no aceptan esa exigencia que usted como profesor está llevando a cabo? Luz María, es interesante tu pregunta y quiero retomar un poquito acerca del liderazgo. Cuando tú te sientes respaldado por tus directivos, por la gente que está como que encabezando la institución en donde trabajas, esto es mucho más sencillo, porque como padres de familia o como comunidad en general, percibimos eso, percibimos cuando un lugar es fuerte, cuando un lugar es respaldado y cuando el director da la cara por sus maestros, se percibe, es inmediatamente obvio para un padre de familia. Cuando un padre de familia se niega a lo que el maestro propone, es terrible, es la pesadilla de cualquier maestro. A veces lidiar con padres de familia es mucho más complejo que lidiar con alumnos,
¿Por qué? Pues porque ellos no los puedes amenazar con reprobarlos. De entrada, ¿no? Generalmente quienes resultan ser como que enemigos del docente, así declarados como padres de familia, son o maestros o personas muy cercanas a maestros. Como maestros, regularmente tendemos a criticar a otros maestros. Ay, no, es que ese maestro está muy tonto, pero ¿por qué hace eso? No, ¿sabe qué, papá? Dígale que... Uy, y ahí empezó a sembrarse como que esa semillita. ¿Qué tienes que hacer como maestro? Primero, ser muy crítico al momento de escuchar a los padres de familia. Ser muy empático, darles como que esa posibilidad de que se expresen, de que te manifiesten todas sus inquietudes y después ayudarles a cuestionar sus propias inquietudes, ¿no? Hay veces que los papás terminan de desahogarse y te sueltan todo lo que ellos traían, todo lo que ellos tenían como inconformidad. Entonces tú como maestro, repíteselo, sírveles de espejo y entonces cuando ellos estén escuchando sus inquietudes en tu voz, vas a ver inmediatamente el cambio. Ay, no, maestro, es que yo no me había puesto a pensarlo de esa manera y empiezas a ganártelos también. Si lo logras, te sacaste la lotería, porque ese papá, ese era el líder, entonces ya tienes al líder de tu lado. Es un trabajo muy complejo, muy desgastante. Y de hecho, pues, yo siento que es como que la pesadilla de muchos maestros. El tener que trabajar con papás que son inconformes y que muchas veces las inconformidades que ellos traen ni siquiera son propias, son proyecciones de otras personas y son cosas que pudieron resolverse a tiempo en la institución. Si tus directivos o la gente que está encargada del contacto directo con ellos les hubiera puesto un alto en ese momento, hubiera aclarado una inquietud en ese momento. Entonces, regularmente tienden a ser problemas de comunicación. ¿Qué haces? Escuchas y después sirves de espejo con lo que acabas de escuchar. En ese momento, o el papá se te lanza y te ataca más o te da la razón. No sé, son cosas que te puedo platicar en torno a la experiencia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la teoría que considera le es útil en la práctica presencial y al tener clases en esta nueva realidad? Es una pregunta tal vez un poco tendenciosa. Las matemáticas, como muchas otras áreas del conocimiento, son difíciles de poner en un término o en un concepto. El decirte, esta es mi teoría favorita, sería mentirte. ¿Tienes una teoría o tienes un respaldo teórico para cada momento? Hay veces que cuando analizas o reflexionas sobre tu práctica, te diste cuenta que fuiste más conductista. Hay veces que te diste cuenta que fuiste más humanista. Hay veces que te diste cuenta que fuiste más a teorías críticas del aprendizaje. Entonces, como que la riqueza en la práctica docente es tener un uso recursivo de diferentes teorías. Cuando te casas con una, sí, le sacas provecho a esa, pero desaprovechas tantas otras cosas y desatiendes a la diversidad, que es, a fin de cuentas, pues es como que una de las riquezas en la didáctica de las matemáticas. Si tus clases son predecibles, vas a fracasar como maestro, o vas a fracasar al menos con el 90% de tus alumnos. Tus clases van a ser mucho más efectivas en tanto puedas conservar el interés en ellas. En cuanto cada día tengas algo diferente, o una postura diferente, un abordaje diferente, y eso también empieza a construir en los alumnos la idea de que las matemáticas no tienen un solo problema. Hay muchísimas formas de llegar a un resultado, muchísimas variantes, y todas igual de válidas, igual de ricas, ¿no? Entonces, no hay como que una teoría que yo te pueda decir es la mejor. Si yo tuviera ahorita un recuento, una cuenta regresiva sobre cuál ha sido la que más he usado, te diría que conductista. ¿Por qué? Porque, como les conté hace un ratito, mi idea del aprendizaje es que tú puedas
generar una historia, mi historia con los números, mi historia con la geometría, mi historia con el álgebra, y entonces en la teoría conductista encuentras como que esa posibilidad. Siempre que hay un aprendizaje, hay un cambio en la conducta. Y no nos vayamos con el conductismo tradicional, el condicionamiento operante de Skinner, sino con la teoría en cuanto a forma de concebir la mente humana, una teoría psicológica, porque más que teoría del aprendizaje, es una teoría psicológica, si la vemos en un marco más amplio. Esa ha sido, pero no por eso he dejado de atender mediante otras formas de trabajo, otras teorías y otros enfoques. Mis enfoques favoritos pueden ser el trabajo por proyectos y el aprendizaje colaborativo. Porque, como les dije, el hacerte una historia y tener la posibilidad de contársela a otro, ¿qué crees? Que hoy, por ejemplo, mamá, ¿qué crees, mamá? Hoy vimos este tema y el maestro nos explicó esto y me dijo que te preguntara. Y entonces empiezan las preguntas y empiezan a decirle a papá y a mamá y resultan ser preguntas que no tienen que ver con el contenido, sino con el sistema de creencias que hay alrededor de los temas matemáticos. Y empiezas a mover estructuras y esquemas en la mente no solo de tu alumno, sino de los papás y a generar temas de convivencia. Me decía, por ejemplo, cuando comencé a trabajar, era una comunidad indígena, había una señora que salía a vender sus muñecas y sus artesanías y todo. Ella se llevaba al alumno los días viernes. Y entonces el viernes pasaba, antes de irse, pasaba conmigo, maestro, no, pues es que déjeme la tarea. Pues yo ya le hacía su escrito ahí con todas las tareas, o algunas las habían ya dado al grupo en general y ya las llevaba el alumno en su libreta. Pues los primeros meses empezamos a tener dificultades, no, pues es que me llegó sin tarea. La señora iletrada, o sea, nunca fue a la escuela. Y de su propia inquietud salió a decir, maestro, cuando le dije tarea en el libro, dóblele a la hojita. Y entonces cuando me enseñe la tarea el niño, porque ella le decía, a ver, enséñame tu tarea, al tener la imposibilidad de leer y entender lo que ahí decía, pues se daba cuenta por la hojita doblada. No, esa no es tu tarea. Y entonces se imaginan el niño como que, oye, ya, porque ya me dice tonta mi abuelita tan fácilmente. Porque ahora se da cuenta que esa no era mi tarea. Y entonces se vio en la necesidad de empezar a hacerla. Aquí nos damos cuenta que el tema del trabajo, el tema de las tareas, empezó o dejó de ser un tema solamente del alumno, para ser un tema también de las personas que están alrededor del alumno y que pueden interactuar con él. Ojalá que eso se pudiera lograr con tus 50 alumnos del grupo. Yo te estoy dando un caso porque fue un caso excepcional, pero pues al verlo y al recordarlo, pues me hace sospechar que el tener una variedad de estrategias, el ser impredecible para los alumnos, resulta ser como que muy motivante, porque el hombre aprende por curiosidad. Más que la motivación, o antes que la motivación, está la curiosidad. Al tener clases en esta nueva realidad, pues yo no la veo tan nueva. Es otra forma de interacción, es otra forma de trabajo, y a lo mejor lo complejo es el acceso a estos dispositivos, a estos medios de comunicarte. Y te digo que esa es la principal dificultad, porque cualquier niño, cualquier alumno de secundaria nos da la vuelta en el dominio de estas herramientas. A lo mejor nunca las ha usado para lo que nosotros queremos que las usen, pero de que tienen un manejo y de que todo es muy intuitivo para ellos, es una realidad que lo es. Entonces, al tener clases en esta nueva realidad, la dificultad, mi teoría o mi enfoque es exactamente el mismo. Mantén la curiosidad activa y usa una diversidad de teorías. Es importante que las tengas, por lo menos en tu conocimiento. Sepas qué es el conductismo, qué es el aprendizaje situado, el enfoque por competencias, el pragmatismo, el interaccionismo simbólico, no sé, todas las teorías que tú quisieras usar dentro de las matemáticas o de cualquier otra asignatura. Pero que te cases con una, pues ya es peligroso. Dejas de atender a la diversidad. Y pues cierro con esto. Ojalá ella resuelva un poquito tu duda o tu inquietud. Sí, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Por favor.
Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué deficiencias cree usted que tiene el modelo actual Aprende en Casa? Creo que las deficiencias están mucho en el diseño y también ha sufrido como que diferentes momentos o diferentes etapas. El primer Aprende en Casa fue terrible. Un Aprende en Casa diseñado por especialistas, por expertos, que a ti como maestro de matemáticas, aun cuando te sientas muy ducho, muy bueno, muy fregón en estos temas, te cuesta trabajo comprenderlos. Entonces me ponía a pensar en mis alumnos. No, yo como alumno, de plano, mejor le cambiaba y le decía al maestro, pues no voy a hacer la tarea porque no la entendí. Porque es una realidad, no podemos creer que nuestros alumnos van a entender a ese nivel conceptual, más que procedimental. Tal vez el procedimiento era sencillísimo, era calcular el área de una figura, pero empiezas ahí con una retórica muy elevada, muy especializada, que termina siendo inaccesible para el alumno. El Aprende en Casa 2 fue un poco más ligero en esto, mucho más cercano a lo mejor al nivel de los alumnos, pero la principal deficiencia que yo puedo encontrar en los dos, a pesar de que uno sea más accesible que otro, sería como el creer que solo existe una forma de educar a los alumnos. El creer que su bagaje conceptual de las matemáticas está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque hasta por las variantes lingüísticas que hay en la región, como maestros usamos diferentes formas de decir, de expresar alguna idea, y los alumnos están acostumbrados a ella. Entonces, escuchar las cosas, aunque sean las mismas, en otras palabras o en otra forma de estructurar las ideas, hace que el significado sea más pobre, que sea más deteriorado. Entonces, cuando nosotros queremos que un mensaje sea significativo, pues lo adecuado es que sea en el lenguaje que es común para los alumnos. ¿Para qué? Para que el mensaje sea comprendido en su totalidad. Y eso pues es una limitante de Aprende en Casa y también a lo mejor un sueño, porque sería imposible lograr un Aprende en Casa tan efectivo para todos. Entonces su dificultad es creer que mediante una sola estrategia podemos atender a todos. Quitamos esa riqueza de la diversidad y de la atención diversa y del uso de las teorías, que es lo que comentábamos en el punto anterior. Porque todo va a una sola forma, a un solo método. Es bastante predecible que si una semana pudiste mantenerte atento, a lo mejor la siguiente ya no. Porque dejó de ser curioso, dejó de ser novedoso. Y pues esa es una dificultad que hay en el Aprende en Casa. Aún así es muy aprovechable. Yo lo uso para mis clases. Pero tienes que estar ahí pues macheteándole, a lo mejor anticipándote a lo que van a ver los alumnos ahí y metiendo un montón de cosas curiosas para que los alumnos pues, no pierdan esa curiosidad o esa emoción de ver el programa de Aprende en Casa. Muchas gracias. De acuerdo, vamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, con base a su experiencia, ¿cuáles son las constantes que se presentan en los grupos? No sé, aquí sí necesito ayuda de ustedes. ¿A qué tipo de constantes quisiéramos referirnos? A las características que se han presentado en sus grupos y que usted ha notado a partir de su experiencia, de su práctica. Constantes. Luego empiezo a pensar en fórmulas. Una constante, pues es que existe el liderazgo en los grupos. Muchos de nuestros alumnos son líderes. Y el que en un grupo exista más de un líder es algo constante. Algo frecuente a partir de esa constancia sería que esos líderes pues estuvieran como que encaminados a generar el desorden dentro de tu grupo. Y también algo constante en ese tipo de comportamientos
es que tienen un nivel de abstracción, un nivel de razonamiento elevadísimo. Regularmente un líder, el que siempre te está dando lata en el salón, tiene un razonamiento por encima del resto de sus compañeros. Y ese razonamiento, a lo mejor insatisfecho, porque es el razonamiento que lo hace notar que las cosas que tú le estás presentando, o las cosas que la familia, que la escuela como institución le está presentando, pues no son del todo lógicas. Entonces tiene que rebelarse contra ellas. Y pues lo que nosotros llegamos a percibir en esa conducta, pues es un ataque a la autoridad. Nosotros somos la autoridad en el salón, pues nosotros somos el blanco de sus ataques, y por eso pues es frecuente que nuestros alumnos cuestionen lo que nosotros decimos o hagan exactamente lo contrario a lo que nosotros pedimos. Esa es una constante, el mal manejo que hay de los liderazgos dentro del grupo, y que regularmente tampoco en la escuela aprendes a hacerlo, aprendes a lidiar con esto. Regularmente te das cuenta en una escuela cuando hay un maestro nuevo, porque su control de grupo es crítico, es un día puedo, otro día no puedo, un día grito, o sea, es muy variable, se somete mucho a los liderazgos que pudiera encontrar dentro de los grupos de alumnos y también dentro del grupo de maestros. Si yo hablara desde mi experiencia, me tocó llegar a una escuela en donde los maestros ya estaban perfectamente como que armados en sus dos grupitos, los verdes y los rojos. Entonces tú llegas y tienes que decidir, o te vas con los verdes o te vas con los rojos. Cuando te muestras así como tambaleante al momento de decidir, pues todos te atacan. Me tocó escuchar a algunos de mis compañeros hablar mal sobre los maestros nuevos, porque no era yo el único, éramos dos, sobre los maestros nuevos frente a los alumnos, y te das cuenta, oye, pues qué terrible están las cosas aquí, porque tú como maestro, aunque seas el maestro que hizo la mala acción, eres autoridad para los alumnos. Y entonces escuchar a un maestro descalificar a otro, pues te hace deteriorar la idea de institución o de escuela o de equipo. Y entonces, ¿en qué lugar estás? ¿Estamos todos a la defensiva? Pues yo como alumno también me pongo hacia la defensiva. Constantes, vuelvo a la pregunta, el liderazgo y el mal manejo del liderazgo. En la mayoría de las instituciones, los directivos no saben cuáles son los talentos, las fortalezas y las debilidades de su equipo de trabajo. Entonces desaprovechan todas esas riquezas que hay dentro de los maestros, y pues a lo mejor eso es lo que hace que como maestro digas, híjoles, siento la necesidad de criticar a mis otros compañeros porque yo sí lo podría hacer mejor. Y entonces cuando lo evalúas en un marco más amplio, te das cuenta que el liderazgo es deficiente desde la cabeza, porque el liderazgo no supo reconocer en ti una persona apta para algún tipo de actividad o para algún tipo de dinámica con los alumnos, y puso en su lugar a otra persona menos apta, que tiene que ver hasta con la planeación de los honores, con la planeación de todas las actividades. Pues es la cotidianidad. En la cotidianidad te das cuenta que el liderazgo está mal trabajado desde la dirección hasta los grupos de trabajo con los alumnos y en las mismas familias. Como papás a veces es bien fácil que se sometan a lo que el alumno dice. Ay, no, es que mi hijo no es así, mi hijo siempre se porta bien. Y a lo mejor sería ahorita el momento como de revertir cuando nos dicen, maestro, pero es que ¿cómo le hacía para que trabajara en la escuela? Ay, yo no sé, acá siempre trabajaba. En casa no sé qué esté pasando, pero conmigo siempre trabajó. O sea, es como que poner atención mucho en el liderazgo. Sería una constante. De ahí podemos matizar de diferentes maneras. A lo mejor las constantes serían, pues, la diversidad. Un grupo tiene que ser diverso para que sea grupo. Incluso cuando tú buscas el equipo más homogéneo para encomendarle una actividad, te das cuenta que ahí, entre los meros estudiosos, encontraste al flojo, encontraste al que hace el trabajo por los demás, encontraste al que siempre critica. Entonces, como que son roles que ellos van asumiendo por homogéneo que sea el grupo.
Entonces, otra constante, además del liderazgo, sería la diversidad. Y pues si el liderazgo está mal y si hay tanta diversidad, pues ahí hay como que una clave o una luz para que como maestro empieces a atender de manera diversa y a trabajar esos liderazgos. Si lo que quieres es tener esas constantes a tu favor. Porque si hacemos caso omiso de ellas, pues a lo mejor las cosas van a mantenerse igual o pueden empeorar. Ok. Un comentario, creo que al parecer la videollamada se prolongó, entonces creo que no nos va a sacar. En caso de que nos llegue a sacar, en el chat puse el link por si acaso. Y en este momento quiero cederle la palabra a mi compañera Lupita, por favor. Bueno, no sé si ahorita usted esté trabajando con primeros grados, que son con los que a lo mejor todavía no termina de conocer bien. Bueno, a lo mejor a ningún alumno se le termina de conocer bien. Y quería saber si usted seguía por las actitudes que tienen los alumnos de un grado más avanzado y qué tan bueno es pues poner el conocimiento que tiene usted con base a su experiencia, o si es mejor ir pues siendo más creativos y dando la oportunidad a que ellos nos muestren pues su forma de ser. Ok. Mira, tu pregunta es bastante curiosa, porque aun cuando como maestro hayas llevado a alumnos de primer grado a segundo y a tercero, te das cuenta que con el solo hecho de irse de vacaciones y volver, son otros. Y en eso te doy toda la razón. Nunca acabas de conocer a tus alumnos, sus dinámicas de trabajo. A lo mejor te das algunas ideas sobre algunos de ellos, pero como grupo en general es complicadísimo. Tengo ahorita primeros y segundos grados. Los dos niveles han sido un grupo nuevo para mí. El ciclo anterior yo tenía terceros. Entonces, el ir con primeros y segundos, pues fue totalmente nuevo para mí. No sé, ¿qué te puedo decir más al respecto de la experiencia para trabajar con ellos? Pues yo sigo apostando por la diversidad de estrategias, el no ser predecible para tus alumnos. Me tocó trabajar como en mi época de estudiante con maestros que pues ya sabías qué tema ibas a ver después del otro y cómo lo ibas a abordar. Porque si tenías hermanos mayores, primos o conocidos, pues ya te pasaban así como que la receta, no, ese maestro es así, y con que entregues esto. Es más, tengo mi libreta de apuntes y empezabas a verlo, pues son igualitos que los tuyos. Entonces te pone, ahora que reflexionas como maestro, dices, bueno, ese maestro sí tenía 30 años como maestro, pero a lo mejor solo uno de experiencia, porque todo lo demás, pues lo repitió exactamente igual. Mi postura es apostar por siempre como que estar innovando, estar metiendo cosas nuevas a tus prácticas docentes. Y no todas esas cosas nuevas tienen que ser una intención o un nuevo contenido o una nueva estrategia, porque sería desgastante, terriblemente difícil para cualquier maestro el preparar clases o estar leyendo tanto, viendo tantos videos, tantas cosas para preparar de forma diferente. Y te puedo dar ahí como que una práctica sencilla, una técnica sencilla. El que llegues al salón de clases o a la videollamada y pongas por ahí un artículo que llame la atención. Por ejemplo, a veces en la pared cuelgo la guitarra y los alumnos están atentos porque esperan el momento en que yo vaya a usar la guitarra. Y me dicen al final de la clase, maestro, ¿no va a usar la guitarra? Ah, no, se le quedó a un amigo y ahí la dejé porque pues me gustó. Pero con eso te diste cuenta de que tus alumnos te pusieron atención durante toda la clase. Entonces el meter cositas así, que tú llegaras a lo mejor un día vestido de una manera, otro día de otra manera, maestro, pero ¿se cortó el pelo o qué pasó? ¿Por qué cambió su look? Todas esas cosas son perceptibles para ellos. Entonces el meter un elemento nuevo dentro de tus clases hace que los alumnos estén atentos a ti. Y si están atentos a ti, pues obviamente están atentos a lo que dices. Gracias. Gracias, profe. Seguimos con Karina. Te doy la palabra, por favor.
profesor, durante la respuesta a mi pregunta dijo algo que pues yo considero que pasa siempre con los nuevos maestros, con los recién egresados. Cuando empiezan a dar ya pues a trabajar, los maestros grandes a veces puede ser que se lleven bien o que se lleven mal, que haya dificultades, como decía usted, que a lo mejor puede haber como discordias, que puede haber la unión de entre ustedes para con el objetivo de los alumnos, o que haya por ahí pues retos que enfrentar. Quisiera saber cómo usted pasó esa etapa, ¿no? De llegar y no tener pues tanta experiencia como la tiene ahora. ¿Cómo afrontó esos retos, esas dificultades que presentó? Mira, la cosa ahí es que ni siquiera es que tú tengas deficiencias como maestro nuevo. Es que estás trabajando como una isla contra un continente que ya está ahí bien armado. Entonces, a lo mejor tus estrategias son excelentes, son geniales, pero al no tener el respaldo de todos los demás y al estar expuesto a la desaprobación de algunos compañeros hacia ti, ay no, ese maestro está loco, ¿cómo les deja ese tipo de trabajos a los alumnos? Ellos nunca han hecho eso. ¿Cómo se van a dedicar más de 2 horas a hacer una tarea? No, ese maestro está mal. No, pues los alumnos ya le compraron la idea. ¿Por qué? Porque es el maestro que tiene más tiempo ahí. Entonces, te enfrentas a un lugar que ya tiene su forma de convivir, su forma de trabajar, y tú, nuevecito de paquete, pues llegas con todos los ánimos, con un montón de ideas. El primer día pones atención a todo, porque en realidad así lo haces. Y a lo mejor ni duermes de la emoción de estar pensando, ay, con estos alumnos voy a hacer esto, y con estos voy a hacer aquello. Y el ver que en ese lugar no cabes con todo ese ímpetu que traes, entonces te limita. El ver que te están aislando, que no puedes terminar de integrarte, es un reto tremendo, tremendo. Hay lugares que son mucho más sólidos en cuanto a su forma de convivencia, de trabajo en el equipo, en donde nunca vas a lograr estar como que totalmente integrado. Son tan duros, tan bien establecidos, que o te adaptas a ellos o decides trabajar solo. Pero si decides trabajar solo, pues vas a ser una isla siempre. A mí me ha tocado en una escuela ser la isla. Llevo 3 años en ella y sigo siendo la isla. En otras 2 escuelas es un equipo de trabajo bastante bonito. Tuve la fortuna de comenzar mi trabajo en cursos comunitarios de CONAJE. Yo nunca había soñado con ser maestro, entonces esa fue como que mi primera experiencia docente. Bastante padre, porque de ahí me surgió el amor por la profesión y todo. Y después trabajé en un internado. En ese internado, pues, como que yo tenía bastante control sobre los alumnos. Los alumnos habían sido expulsados, algunos hasta de 6 escuelas. Algunos tenían problemas complejos de drogas, de violencia intrafamiliar, algunos eran huérfanos, otros abandonados, otros vivían con la abuelita, pero ya no los podía cuidar. Entonces eran como que situaciones terribles las que ellos vivían. Y pues cuando llegas y te integras, porque en ese lugar me integré, como que empiezas a crecer como persona, a darte cuenta que sí tienes que escuchar a los demás, sí tienes que estar ahí como que presente. No se trata de que todo el tiempo le estés preguntando a tus alumnos, oye, ¿cómo estás? Sino de que ellos sienten que tú estás ahí y que en el momento que necesiten, pues tú vas a estar, o vas a seguir estando. Cuando tú logras eso con los alumnos, aunque seas la isla, no hay dificultad más que en tus consejos técnicos. Llévate unos audífonos y no hay problema. Entonces, no hay como que una receta. Y yo te lo puedo decir por otras experiencias de trabajo. A donde vayas, si vas con la intención de hacer ruido y de generar problemas, o con eso de que los lugares son difíciles o cosas así, va a ser difícil para ti. Si tú vas con la intención de hacer tu trabajo y buscarle el lado positivo a las cosas, pues a lo mejor, aunque no estés bien ensamblado dentro del equipo de trabajo, lo vas a poder ir haciendo. Con sus limitaciones, pero lo vas a poder ir haciendo. Entonces, es más una decisión que
que una estrategia para generar las condiciones. ¿El lugar solito te acepta o solito te rechaza? Tú decides, entonces ya ahí en ese momento como que es más tu criterio que el tener una estrategia o el decir voy a hacerle de esta manera para caerles bien o voy a hacerle de esta manera para armar el pleito. Eso sería como que salirte de tu objetivo como maestro y pues al final de cuentas tus alumnos se dan cuenta de todo eso. Y a lo mejor el primer año no fuiste el maestro más seguido por tus alumnos, el mejor valorado, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo ellos perciben que eres congruente entre tu forma de educarlos y tu forma de comportarlos, que no sigues la corriente de las cosas, y pues al menos en ellos está también la duda de que pues ellos son libres de decir sí o no, aun cuando las condiciones ejerzan presión. Y no tienes que irlo pregonando, porque a fin de cuentas también son cosas evidentes y que en la convivencia y en el día a día pues se hacen palpables para los alumnos. Muchas gracias, profesor. De acuerdo, le cedo la palabra a mi compañera Luz María, por favor. Bueno, respecto a lo que dijo, a mí me gustaría preguntarle si usted pudiera regresar el tiempo de cuando era un maestro principiante, ¿qué cosas cambiaría de ese maestro Eleazar de antes para mejorar hoy en día? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se ve usted de aquí a dentro de 5 años? Ok, es un ejercicio bien bonito y es como que de mis técnicas favoritas. Yo les platicé al principio que me gusta pensar en los contenidos como historia, en el aprendizaje como una historia. Y el poder regresar y decir, vamos a cambiar algo, es delicioso. Bueno, si yo pudiera regresar a mis primeros momentos como maestro, yo creo que no cambio nada, ¿eh? Si yo pudiera, o me pusiera a hacer ahorita una lista de mis características como maestro, de mi estilo, pues yo creo que gran parte, o la mayoría, está en mis primeros años. Fue el tiempo en el que más aprendí. La estrategia de mi supervisor o de quien estaba encargado de mí, era que tuviéramos siempre un diario de campo. Entonces, mientras yo esperaba la combi para llegar a la comunidad y regresarme de ella, pues yo escribía todo lo que había pasado. Y es algo que extraño, es algo que en ese momento, pues era lo que de que yo empezaba a escribir, pues se detonaban tantas ideas en mí, que decía, no, pues mañana voy a hacer esto. Mis alumnos platicaban mucho de una telenovela, de La Dueña, pues tuve que ponerme a ver la novela para tener un tema de conversación con ellos. Entonces, es como que la etapa mucho más bonita porque estás más abierto, más perceptivo, como que pones atención a todo y sufres todo. A lo mejor llega el momento en el que te deprimes y dices, no, es que ya no quiero hacer esto. Sí, sí puede llegar, o sea, si hago memoria a lo mejor puedo rescatar ahí unos 2 o 3 momentos de esos, pero decir los voy a cambiar, no los cambiaría. ¿Cómo me veo en 5 años? Yo creo que ya no voy a tener paciencia para trabajar muchos años con alumnos de secundaria. Un alumno de secundaria demanda mucho, mucho de ti. Y cuando empecé esta plática con ustedes, yo les decía que trabajé con niños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y con alumnos de nivel de licenciatura. El momento o la etapa más difícil para enseñar es la secundaria. Entonces es muy, muy, muy desgastante en tus ánimos, en tu preparación, en el tener que pensar que no solo eres el que va a ir a enseñar algo, no solo tienes que ser bueno en tu materia, en los contenidos que vas a dar o que vas a ofrecer, sino que tienes que ser muy bueno para convencer, para animar, para vigilar, para castigar, para tantas cosas que te demanda la escuela secundaria, que ya no me veo en 5 tal vez sí, pero en más años ya no me veo en una secundaria. Mi sueño o mis lugares más cómodos para trabajar siempre fueron con los más pequeños, porque son bien transparentes como los niños de preescolar. De hecho, ahora
por hobby y por tener algo de realización personal, trabajo dando clases de artes con niños de primaria y es fabuloso. Son muy transparentes, en ellos puedes encontrar cero malicia, mucha motivación, o sea, muchas cosas que te pueden nutrir como profesional, pero me veo más en un nivel más alto. Me encanta la investigación, soy muy criticón en todo lo que tiene que ver con las metodologías, con los enfoques, con el desarrollo de protocolos de investigación y me he dedicado en algunas ocasiones a hacer consultoría en instituciones de asistencia privada. Entonces, la consultoría y el trabajar como maestro en niveles más altos es la forma en que me veo en unos años más adelante. De acuerdo, damos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, relacionado con la investigación, acabo de formular la siguiente pregunta. Durante su práctica, ¿usted realizó o sigue realizando un diario de campo? ¿Qué beneficios ha encontrado en la realización de un diario de campo? Yo creo que me adelanté un poquito en esa. Sí, mis primeros años fueron trabajando con un diario de campo. Yo lo veía como un requisito, como un fastidio, porque, ay, pues, ¿para qué? ¿Qué gano con hacer esto? ¿Qué gano con escribir? Nadie lo va a leer. Entonces era así como que un desconocimiento del impacto que podía tener el desarrollo de ese diario. No lo realizo en este momento, pero sí lo realicé por mucho tiempo y dando un vistazo a mi experiencia de esas épocas, fue muy enriquecedor y creo que fue la fuente o lo que permitió que se detonaran en mí ideas de trabajo con los alumnos, que pudiera reflexionar sobre ellos, sobre mí, sobre por qué los alumnos respondieron así en ese momento, qué hice bien o qué hice mal. Me permitió cuajar mi estilo como docente. Siento que el diario de campo fue fundamental, al menos en mi primera experiencia, en mis primeros años, y pues ampliamente recomendable. Ahora pues ya no lo hago como tal, ya no lo hago de manera escrita, pero sí todavía en aquellos momentos en que me siento emocionado o me siento inquieto por algo, sí tengo como que la idea o la convicción de ponerme a escribir o de ponerme a pensar y a contarme yo mismo la historia de lo que está pasando, pues para poder poner atención en las cosas buenas o en las cosas malas. El diario de campo es una técnica para la reflexión que yo puedo ver que difícilmente puede ser superada por otra técnica, ¿no? Creo que para un alumno también es genial y a lo mejor empezar como un diario en sí no sea factible en las matemáticas, o al menos no en las de secundaria, pero muchas de mis técnicas de evaluación son a partir del relato. Ellos puedan generar esa historia con el contenido, eso que les pasó, que puedan desarrollar una trama, una introducción y una conclusión a cualquier tema de las matemáticas. Es una manera genial de evaluarlos, que como maestro te llena y como alumnos pues también disfrutan, porque sí lo puedo ver en ellos. Entonces, el relato, ya sea en diario o en cualquier otra modalidad, siempre para mí es como que disfrutable y muy, muy aprovechable para las clases. Gracias. De acuerdo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Están usando los profesores un enfoque basado en la investigación para enseñar matemáticas actualmente?
Yo creo que no. Yo creo que ni como maestros ni como alumnos tenemos esa idea o ese enfoque del pensamiento científico o de la investigación, lo que podemos llamarla el pensamiento científico, al momento de aprender o de enseñar matemáticas. Como que nuestros objetivos son mucho más inmediatos. El que aprendas a sumar, el que aprendas a restar, el que aprendas a usar una fórmula, a modelar una ecuación, a ver la representación gráfica, pero no tanto a lo que tiene que ver con la investigación. Y eso es porque nos ponemos metas a muy corto plazo, porque dejamos que la curiosidad deje de ser un elemento en nuestras clases. La mayoría de las clases de matemáticas las podemos ver, por innovadoras que sean, con objetivos muy inmediatos, que difícilmente pueden verse como un enfoque de investigación porque no tienen esa característica de sistematicidad, porque son eventos aislados. Entonces, creo que como país al menos, porque ni siquiera los planes de estudio, todo lo recomendado en los programas y en los modelos que tenemos, lo desarrollan de esa manera. No hay un enfoque pensado en la curiosidad o en el pensamiento científico para las matemáticas. Prueba de ello es que lo vemos muy aislado del resto de las asignaturas. No puedes pensar en investigación si no sabes plantear semánticamente o sí, de la forma semántica un objetivo. Entonces, no sabes argumentar, no sabes sostener una hipótesis, no sabes encontrar variables, no sabes si son dependientes o independientes. Y todo eso tiene que ver a lo mejor con algo lingüístico. Pero en la enseñanza de las matemáticas, pues eso es lo que marca la diferencia entre que sea algo que puede ser armado de manera sistemática a que sea algo que se puede ver solo como un fragmento. Entonces, nuestros enfoques, nuestra enseñanza siempre en matemáticas ha sido muy fragmentada. Sí, bueno, sí es preocupante, como usted dice, a lo mejor el enfoque que tenemos hace que mate la curiosidad o que no deje crecer la curiosidad. Entonces, bueno, ahorita ya nos estaba platicando un poco de una de sus estrategias, que es llevar un elemento que llame la atención en clase. Y no sé qué otra estrategia nos pudiera compartir usted que pueda desarrollar despertar esa curiosidad en los alumnos. Pues creo que no se puede pensar en solo un momento o en solo una estrategia. Es muy importante que como maestro evites ser predecible. Porque si eres predecible, la curiosidad se acaba. Entonces toda esa parte del razonamiento, del pensamiento científico, también sufre grandes daños con eso. El que tú veas una película, juegues un videojuego, y que llegues y lo pongas de ejemplo ahí. ¿Sabían que tenemos 9 planetas y que el año solar es en Júpiter así? Y lo pones como ejemplo a lo mejor para explicar tratamiento estadístico mediante la campana de Gauss. Tus alumnos se van a quedar, wow, mi maestro sabe sobre astronomía. El que tú llegues y pongas a lo mejor para el cálculo, la aplicación de fórmulas de distancia y tiempo, el desplazamiento en algún videojuego, mi maestro también juega videojuegos. O el hecho de que tú veas algo en el Facebook y veas ahí la nota curiosa y ¿sabían ustedes que eso es? Pues también aquí sucede. Entonces eso hace que tus alumnos tengan como que esa impresión de ¿cuánto sabe mi maestro? Y eso, sumado a la humildad de poder decir a tus alumnos, eso yo no lo sabía, vamos a investigarlo y mañana lo platicamos. Eso hace que sea viva esa intención o esa pasión por la curiosidad, por decir, pues lo que no sabemos, hay que buscar la manera de saberlo. Y de hecho, en la sociología, ese es el método
para delimitar o para plantear una hipótesis de investigación, el encontrar algún hueco o alguna contradicción. Si tú encuentras un hueco entre lo que vas platicando dentro de la clase o los alumnos lo encuentran, rescátalo. No te saques de la manga la respuesta para tapar ese hoyito. Rescátalo, porque eso está alimentando la curiosidad de tus alumnos. Si encuentras una contradicción, no pongas tú la forma correcta. Estudia las dos formas que tenían tus alumnos para que puedan ellos ver las diferencias, ver por qué aquí sí estuvo bien y por qué aquí no estuvo bien, y qué cosas de acá sí estaban bien aunque el resultado salió mal. Eso hace que tengan una visión mucho más global, que es el reto o la dificultad que yo planteaba en la respuesta anterior, el mostrarles las cosas de manera fragmentada. Gracias. Bueno, damos a la siguiente pregunta, por favor. Ok, ¿cómo aplica la investigación-acción en caso de que usted lo utilice? ¿Y cómo vaya, cómo es que la aplica ahorita en la actualidad? Ok, bueno, te platico. No la utilizo como tal. No me es ajena. Tengo pues una noción bastante clara sobre ella. No es mi favorita forma de investigar, porque me encanta la teoría y la investigación-acción como que la deja de lado. Se centra mucho a la experiencia que hay entre quien está siendo investigado y quien está investigando, como que a esa vivencia. Y a partir de ahí pues pone como que a prueba los resultados que va obteniendo, pero es como que una evaluación muy constante, un proceso que se va dando de manera paralela. Vas observando, pero a la vez también vas reflexionando y vas reconstruyendo esa forma de investigar. Mi enfoque es mucho más narrativo, aunque tiene el mismo origen. Para la investigación-acción pudiéramos hablar de Lewis, de Kurt Lewis. Es alemán, pero bueno, creció y se desarrolló en Estados Unidos. Él inventó la forma o el método de investigación-acción, pero lo hizo también, o se perfeccionó mucho con las ideas de Freire, que tenía esa idea de que con la educación nos podemos liberar, y con las ideas de la escuela de Frankfurt, por ejemplo con Habermas, que era una teoría muy crítica, el estar cuestionando todo el tiempo las cosas. Entonces cuando vemos la investigación-acción así, nos damos cuenta que es un proceso de reflexión mientras vas haciendo las cosas, no después de hacerlas, sino mientras las vas haciendo. Y es así como se va construyendo de manera dialéctica el conocimiento a partir de la investigación-acción. Lo vas haciendo y lo vas reflexionando, y esas dos cosas como que se van nutriendo una con la otra. Mi enfoque es más narrativo. Tengo algunas publicaciones sobre educación, sobre pedagogía, y mi enfoque pues es la narrativa. El tener esa capacidad de armar lógicamente lo que hay en tu mente, de contarlo a partir de un relato y de pensar en que los demás entiendan ese relato de la misma manera en que tú lo entendiste. Incluso cuando lees tus escritos es, no soy yo, es otra persona. Como que encuentras ahí, ves reflejadas cosas que tú no reconocías de manera consciente en ti. Entonces es una manera de poner atención en tu práctica, en ti, pero muy acompañada también de todo lo que sabes. Por eso me gusta más la investigación, porque puedes hacer uso de la investigación-acción, pero también de todas las teorías, de todo lo que puedes encontrar ahí como coincidencias o como diferencias. Entonces, a mí me hace más feliz este enfoque, pero no demerito la investigación-acción porque es fundamental, y de hecho es como que un comportamiento natural del maestro. A lo mejor muchas veces no llegamos a llamarlo como investigación-acción, pero en el momento en que tú tienes técnicas y piensas de manera estratégicamente
planteando estrategias para tus secuencias didácticas, ya es un principio de la investigación-acción. A lo mejor lo que ahí te falta es tener la visión global de una metodología que le dé lógica a esas estrategias y a esas técnicas. Pero de que tú, al momento de hacer una estrategia y decir qué me funcionó, qué no me funcionó, lo voy a cambiar para la siguiente, ese es el fundamento de la investigación-acción. Yo creo que como maestros nunca nos damos a la tarea de hacer un reporte sobre esa investigación, pero si lo hiciéramos, pues estaríamos compitiendo o al nivel de grandes investigadores. Cuando yo tuve la oportunidad de escuchar a Sergio Tobón, un colombiano muy renombrado, me decepcionó tremendamente el poder escucharlo y ver tanta simpleza en sus ideas, me hizo quedar decepcionado. Yo podía imaginarme hablando de esos temas a muchos de mis compañeros, a muchos de mis maestros de la normal, y hacerlo de una manera mucho más rica, mucho más aprovechable. Entonces, la investigación-acción es genial, es efectiva, pero pues necesitamos como que aprender a tener esa visión sistémica de la investigación y a pasar de las técnicas y las estrategias a construir una metodología. Hace falta mucho, y el hueco a lo mejor ahí lo podemos encontrar en la formación que hemos recibido, que regularmente no se nos forma con pensamiento de investigador. Y cuando llegamos a pensar en la investigación, pues decimos, es un docente investigador, como que subió de nivel, ¿no? En realidad la investigación tendría que ser más básica. Yo, si tuviera que denominar a las personas que hacen investigación y que son docentes, yo diría un investigador docente, que nos hace, pues, darle como que el nivel más alto a la docencia y el fundamento o el principio de la docencia en la investigación. Pero pues bueno, son cuestiones de ego en la forma de nombrar a las personas y que nos hacen creer que pues para ser investigador necesitas ser más experto, más sabedor, más ducho, más adiestrado. No, obviamente no. El pensamiento científico más complejo está en un niño. Que como maestros después lo matemos, pues ya es otra cosa. Pero el pensamiento científico por excelencia está en los niños. De acuerdo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, pues comenzamos con las preguntas de planeación. Y la pregunta es, al momento de realizar sus planeaciones, ¿qué elementos considera primordiales para lograr los objetivos, para que los objetivos se logren en los estudiantes? Bueno, nuestra materia, matemáticas, no está estructurada por proyectos como otras asignaturas, el español, por ejemplo. Entonces, yo encuentro en los proyectos, en la planeación por proyectos, muchas posibilidades para el aprendizaje de las matemáticas. Porque en un proyecto siempre debemos ser muy conscientes del tiempo, de los recursos que vamos a trabajar, además del tiempo, ¿no? De los productos parciales y de un producto final que pudiera servir como algo para compartir o algo para decir, aquí está todo mi esfuerzo. Entonces, me encanta hacer proyectos. Yo soy de los que manipulan el programa de estudios a mi conveniencia. Y entonces yo digo, este mes vamos a trabajar con un proyecto de álgebra. Aunque el libro tenga otra secuencia, aunque tenga que cambiar de un tema a otro en la forma en que vienen ordenados en el libro. Pero así trabajo con mi proyecto de álgebra y al final pues podemos hacer un vocabulario interactivo sobre términos de álgebra. O una demostración matemática sobre la modelación de expresiones algebraicas o cualquier detalle así que te permita que el alumno vea que todo el proceso te lleva a tener un resultado palpable. Y vuelvo a lo mismo, mi idea es que ellos puedan ver la matemática como un conjunto o el proceso como un conjunto, no como una parcialidad. Por eso me encanta el trabajo por proyectos. ¿Qué elementos considero?
pues sí considero los antecedentes que hay sobre el grupo. Soy nuevo trabajando con este grupo, ya he trabajado con ellos, qué cosas ellos ya dominan, qué dificultades tienen, las modalidades de trabajo, los voy a armar en equipos. Regularmente cuando armo equipos me gusta armarlos a mí. Pongo mucha atención en elegir líderes de equipo y entonces rompo con los grupitos que de manera natural se dan dentro del salón de clases. Y entonces si Juanita se juntaba con Lupita y con Sandy, pues las voy a poner como líder de equipo a una de ellas en cada equipo y entonces ya no se van a poder juntar, van a tener que interactuar con otras personas. Pero también si veo que a Chucho y a Martín siempre me los dejan fuera, pues los pongo como líderes de equipo. Y empiezan a darse cuenta que también tienen algo que aportar y que también son importantes porque en ese momento tienen un protagonismo y pueden decir si te quieren mi equipo o no te quieren mi equipo. Les doy así como que esa libertad. Entonces pensar en el aprendizaje o en la situación didáctica como un proyecto, después considerar la modalidad de trabajo, son como que los de hacer una planeación. Y pues obviamente, como todo lo que te solicite tu institución, que los datos de identificación, que el aprendizaje esperado, que el objetivo, que el propósito, que los valores, que la transversalidad, todo eso se va a ir desprendiendo como que de manera muy, muy espontánea y muy natural cuando ya tengas pensada la modalidad de trabajo y la generalidad de tu proyecto. Es mi manera favorita. Cuando tengo que planear de otra manera, pues sí me quiebro un poquito la cabeza, porque pues tengo que hacer como un rescate de conocimientos previos, generar algún conflicto cognitivo y después pues, llegar a que los alumnos generalicen y puedan tomar conciencia sobre el nivel de desempeño que lograron del aprendizaje esperado que yo les planteé. También lo hago, pero no es mi manera favorita. De acuerdo, ya casi terminamos, profesor. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo seguir un camino didáctico en la elaboración de una planeación por competencias? Bueno, primero me gustaría que ustedes cada uno pensara qué entienden por competencias. Porque a pesar de llevar ya un largo camino en la formación, o a pesar de que como maestros ya tengamos pues algunos años ejerciendo y trabajando con ese enfoque, es bien complejo dar una respuesta o estar firmes en una respuesta. Como que ahí se nos ocurre una cosa y si nos vuelven a preguntar en 15 días ya le cambiamos algo y si nos preguntan en un año es algo totalmente diferente. Entonces el pensar en competencias para mí es una limitante al momento de planear. ¿Por qué? Porque cuando tienes que pensar en competencias, tienes que pensar también en comparación. En los casos más favorables, pues te comparas tú mismo, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo estabas antes de iniciar la secuencia didáctica, cómo estás después, y qué pasó contigo, cómo cambió ese nivel de desempeño, los niveles de logro, todo lo que tú tengas como indicadores para la observación de la competencia. Pero a fin de cuentas es una comparación. Y entonces en las comparaciones siempre se pierden. Porque la comparación te hace mantenerte en esa visión parcial de las cosas. Este momento y este momento. Y entonces comparo. Y te limita la posibilidad de construir un aprendizaje más amplio, más articulado, más complejo. Como una historia. Tu historia con los números. Tu historia con las ecuaciones. En donde no solamente compares un momento con el otro, sino que puedes articularlos con ese orden de causalidad que puede existir entre ellos y esa interrelación de que tú puedes pasar de un momento a otro. Me acuerdo cuando yo apenas empezaba a usar la X y ahora que soy fabulosamente bueno ya uso la X, la Y y la Z. Y es así como que esa manera recursiva de pasar de un momento a otro. No te lo permiten las competencias. Cuando me interesa que mis planeaciones o que las personas que revisan mis planeaciones lo entiendan como un enfoque por competencias, pues lo que hago es pensarlo de manera más amplia. Si lo que quieres es que tu planeación por competencias funcione, piénsalo de una manera más amplia.
Y a lo mejor vas a decir, en este momento solo voy a trabajar esta parte, pero de manera general ya traes un proyecto mucho más elaborado, mucho más amplio, en el que vas a ir articulando esas diferentes experiencias, esas vivencias que tuvieron tus alumnos. Trabajar por competencias es un error que tuvimos nosotros como país. Y el sastre de las competencias aquí en México pues fue Sergio Tobón, el personaje del que les hablé hace rato. Nuestros gobiernos como que se dan a la tarea de buscar un modelo a la medida de México. Este es México, hazme un enfoque que pueda funcionar, me lo traes y pues ya te lo compramos. Pero realmente, como docentes, no tenemos un concepto de competencias. Como alumnos, no nos gusta trabajar en un enfoque de competencias porque te van a comparar. Y si te comparan contigo mismo, genial, fabuloso. Pero si te comparan con el de al lado, con el que siempre has perdido, entonces ¿a dónde va tu motivación? ¿Y qué necesidad tienes de estar llevando a los alumnos a ese tipo de procesos? A ver quién es más competente y quién es menos competente. Que como maestros no lo hacemos, pues, también lo creo. Muchos maestros no hacemos eso de compararlos, pero a fin de cuentas es lo que nos propone el enfoque por competencias. Tener indicadores de logro, niveles de desempeño y evaluar a partir de la comparación. Si vas a trabajar planeando de una manera más amplia. Esa es mi recomendación. Que tu pensamiento didáctico no se limite a lo que planeaste para ese momento o para esa entrega de planeaciones que hiciste, sino que esté articulada dentro de un proyecto mucho más amplio. Y bien, creo que es lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias. Entonces, nos pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es bien bonita. Perdón, adelante. Pregunta dice, ¿qué consejos daría usted? Bueno, ya lo mencionó anteriormente, pero más a fondo, para elaborar una planeación equilibrada respecto a los estilos de aprendizaje que presenta pues, su grupo de estudiantes. Bueno, aquí cabe resaltar también un poquito lo que les platicaba hace rato. La formación de maestros está muy desfasada con la teoría pedagógica. ¿Por qué? Porque los estilos de aprendizaje, si bien son buenos, no son determinantes en la dinámica de un grupo. Hace poco tiempo que terminé de dar precisamente esa asignatura en pedagogía y veíamos algunos estudios de la neuropedagogía, los estudios más recientes relacionados a la forma en que reacciona nuestro cerebro, y veíamos que los estilos de aprendizaje son cambiantes. Hoy, por tener algo de melancolía, puede ser muy auditivo, y mañana que tengas más alegría vas a querer ser kinestésico, y pasado mañana que estés aburrido vas a querer ser más visual. Entonces, ¿cómo determinas o cómo estandarizas a una persona dentro de un estilo de aprendizaje? Es un error terrible, fatal. Porque las personas no aprendemos de una manera favorita. Y en todo caso, pues podríamos llamarlos a lo mejor estilos de representación favoritos o recurrentes. Pero trabajar pensando en estilos de aprendizaje de manera limitativa es un error fatal. No puedes hacer una planeación para alumnos visuales o para un grupo visual. ¿Por qué? Porque además de que solo te estás enfocando a lo visual, estás limitando a tus alumnos a que no aprendan de las otras maneras. Y qué bonito es aprender escuchando y aprender jugando y aprender reflexionando. Depende de lo que ustedes hayan estudiado por estilos de aprendizaje, si están viendo el modelo neurolingüístico o cualquier otro modelo de los que existen. Entonces, pensar en estilos de aprendizaje para mí es un error. La idea que recomiendo yo es trabajar con estilos universales de aprendizaje, que si bien tienen un momento preponderantemente visual, también tienen un momento muy auditivo y también tienen un momento muy kinestésico. Y eso favorece que quienes en ese momento tengan más disposición auditiva sean los protagonistas de esa parte de tu secuencia didáctica.
quienes en algún momento tengan más facilidades kinestésicas sean los protagonistas dentro de ese momento y que no haya un protagonismo continuo, sino que en algún momento algunos alumnos se sientan más tomados en cuenta que otros. El tomar estilos de aprendizaje universal me parece mucho más adecuado y el considerar más de un estilo de representación. Sí, hoy vamos a hacer un mapa mental, sí, pero mañana vas a escuchar un podcast y de él vas a trabajar con una obra de teatro. Que estoy yendo a las cuestiones de artes, ¿no? Pero a lo mejor en matemáticas pues serían bien, en esta semana van a hacerme un mapa mental sobre este tema y para la evaluación me vas a mandar un audio, en esto que estamos viendo de etapa virtual, me vas a mandar un audio explicándome este concepto. Y entonces los alumnos tienen que verse como que ahí demandados a trabajar no solo de manera visual, sino también de manera auditiva. Recomendación, trabaja de todas las formas posibles. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor, compañera. Diseña sistemas de evaluación apegados a las necesidades de sus alumnos y cuáles han sido sus resultados. Bueno, como les platicé al principio, la teoría que uses para el aprendizaje también es la teoría que corresponde a tu forma de evaluar. Si tú enseñas desde formas muy tradicionales, pues te va a funcionar el que apliques algún cuestionario con preguntas cerradas, opción múltiple de relacionar algunas columnas. Si estás trabajando con pensamiento crítico, con teorías más críticas en la educación, pues a lo mejor lo que te conviene es que evalúes mediante maneras más metodológicas en las que puedas ver los procesos del método POLIA para la resolución de problemas, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y si en determinado momento tus enfoques de enseñanza son más humanistas, pues te conviene evaluar a partir de reflexiones, de argumentos, de opiniones, de puntos de vista, que pueden ser bastante buenos. Por ejemplo, al momento de trabajar un tema de estadística, ok, ya estudiamos un fenómeno estadístico y ahora pues dame tu opinión acerca de ese fenómeno, qué piensas sobre las tendencias que se están siguiendo, y esa forma de evaluar la comprensión te lleva a otro nivel. Ya no solo sabe calcular la media, el rango, el promedio, la desviación estándar, sino que también sabe qué hacer con esos comportamientos y con eso que está sucediendo de manera estadística. Entonces, no hay un sistema de evaluación correcto para todos. O sea, cada quien debe como que trabajar de forma consciente en que se correspondan. Yo estoy enseñando algo, pues eso tengo que estar evaluando. Porque hay veces que enseñamos algo y preguntamos algo totalmente diferente, algo con referencia a lo mismo, pero desde un punto de vista diferente, desde cuestiones totalmente cambiantes. Y eso hace que la evaluación no acompañe al proceso de formación. Entonces, lo importante es cuidar que se corresponda. Mi evaluación favorita es a partir del relato, a partir de que me cuenten. Muchos de mis alumnos han hecho cuentos en los que ellos enseñan a factorizar a un niño que no sabe nada de álgebra, por ejemplo, pensado en un niño de primaria. Y entonces ahí tienen su cuento de cómo se va factorizando y elaboran sus personajes y sus nubecitas ahí, toda la cosa. Pues eso es genial, porque ellos construyeron toda esa historia con la factorización y proyectaron a lo mejor muchas situaciones que a ellos les fueron complejas para entender la factorización, porque ellos no entendían, en qué momento entendieron, y eso se ve proyectado en su relato. Esa es mi forma favorita. Y también integra la creatividad. Claro. Y creo Perdón. No, perdón. Usted hablaba mucho de que el aprendizaje nace desde la curiosidad. Entonces creo que esa evaluación es una estrategia en la cual puede, pues también implica esta parte, ¿no? De decir, ¿cómo voy a evaluar a los niños? Buscar una forma que les interese, que logre que plasmen eso, ¿no? Pero desde su perspectiva, desde lo que ellos entendieron. Y usted también así lo ve, ¿no? O sea, se da cuenta de
si realmente lo entendieron o cómo lo entendieron. Y muchas veces es difícil esta parte de saber si realmente los alumnos, por la cantidad, ¿no? Es difícil saber si sí entendieron o qué dudas tienen o dónde apoyarlos, cuáles son las áreas de oportunidad que se presentaron. Y esta es una buena estrategia, creo que es algo con lo que me voy a llevar el día de hoy. Ok, qué bueno que encontraste algo rescatable. Y bien, sí, ellos se sienten en la necesidad de despertar la curiosidad. A lo mejor para ellos no fue interesante, pero tienen que hacerlo interesante para otros. Y ese proceso es genial. Sí, muchas gracias, Pedro. Y muchas cosas rescatables el día de hoy. Gracias. Bueno, pues creo que estuvo muy interesante la charla que tuvimos hoy. Solamente quisiera hacerle una pregunta muy general que alcancé a rescatar, pero quisiera saber si de alguna manera usted tiene algún diplomado o algún curso en psicología, porque tocó el tema de psicología para esta enseñanza y creo que no es, considero que otro profesor lo alcancé a escuchar en esta del 35 aniversario, también hablaba de la psicología. Entonces me gustaría saber si tomó algún curso o de esta manera, cómo sabe cómo aplicar la psicología también en esta educación matemática, por así decirlo. Ok, bonitos recuerdos que hay acerca de la psicología. Regularmente siempre he peleado con los psicólogos. Siempre como que difiero un poquito con las ideas que ellos tienen, pero sí tomé alguna formación en intervenciones terapéuticas con menores en situación de crisis, y eso es por el lugar en el que trabajaba. Entonces tuve formación al respecto desde el psicoanálisis y fue de ahí donde empecé a tomar conciencia de la importancia de la construcción narrativa de las ideas, porque al momento de narrar siempre le damos una lógica. Que esa lógica no sea igual a la de todos los demás es lo que hace la diferencia entre juzgar a alguien como loco o como cuerdo. Pero de que hay una lógica en las ideas, al momento de contarlas, hay una lógica. Al momento de que haces una narración, pones tu lógica en evidencia y la tienes como un objeto en el que puedes poner atención. Y entonces eso es riquísimo porque cuando lees lo que tú escribiste, te das cuenta de todas las cosas que pudiste hacer, las cosas que puedes mejorar. Es el proceso reflexivo más impresionante que hay y que llegaba a tener tales efectos en los alumnos de este internado que superaban las condiciones de vulnerabilidad que tenían en sus contextos de origen, llegaban a sus casas y llegaban con una mentalidad totalmente diferente, con proyectos de vida, o sea, todo en su cabeza empezaba a adquirir un orden. Y eso era porque empezaban también como que a tener esa capacidad de en su relato ver pues, de dónde vienen las culpas. Es que este problema era de mi mamá, ¿por qué lo sufría yo? Este problema era de mi papá y de mi mamá, pues ¿qué hacía yo ahí? Y ya dejaba de ser el culpable. Ay, es que siempre se pelean por mi culpa, que si yo hago algo mal, ellos se pelean. No, el problema estaba ya con ellos. Tú no eras parte de ese problema. Y empiezan como que a darse cuenta de que pues todo tiene que ver con decisiones. Sí te tocó vivir una vida bien difícil, pero ahorita que te diste cuenta, está en ti salir de eso o cambiar. Y pues ese era como que el proceso terapéutico que nosotros brindábamos a este tipo de estudiantes, y me quedé mucho con eso. Entonces, el tener ahora las estrategias de aprendizaje como un relato, como una narrativa, me hace pues entender la lógica de mis alumnos, las proyecciones, y cómo no, ahí te das cuenta de cómo viven en casa, por lo que escriben, por lo que dibujan, si tienes algo de conocimiento en pruebas proyectivas, dices, no hombre, pues yo en tu lugar estaría peor. Gracias a Dios estás bien. Muchas gracias. Pues creo que igual, si no, la psicología entra hasta cierto punto y hasta cierto punto no hay que tomarla. Sí, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, entonces no sé si quiero hacer un comentario muy general,
también preguntarle a nuestro docente observador si quisiera dar algún comentario o retroalimentación. No sé si esté por ahí, si no, usted darnos algún comentario antes de finalizar la sesión. Me gustaría escucharlo. Todavía no tengo el gusto de conocerlo, entonces, si está por aquí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Maestro Eleazar, fue un gusto poderlo escuchar. Y bueno, creo que aquí el pequeño mensaje que quiero dar es esta cuestión de que todos los aportes que nos hizo llegar a través de la entrevista que fueron realizando ustedes, jóvenes, pues que los valoremos y que los tomemos en cuenta para esta cuestión de nuestra formación. Él obviamente nos habla su realidad y hay cosas muy ciertas, muy a la vez crueles, y a veces nosotros no consideramos en este momento de la formación. A veces pensamos que todo es muy, muy bonito, que todo va a ser como que mágico cuando estemos dentro del aula, pero él lo refería en esta situación de que su etapa o el nivel donde más dificultad tenía es el de secundaria, que es donde es lo más complejo para poder trabajar. Y obviamente es por esa cuestión a lo mejor de la juventud, que empiezan ahí como que esa cuestión de la adolescencia y empieza a haber ciertos cambios más hormonales, más actitudinales, que complican un poco la labor del docente. Entonces yo como en este caso observador y como público, pues tomaba nota de varios puntos que refería el maestro, y pues la idea es que ustedes lo analicen, lo reflexionen, lo piensen y lo consideren en ese proceso de formación que van teniendo, para que igual estén al tanto de las situaciones que se van señalando. También hablaban ustedes de la investigación-acción. El profe dice, pues como que no la veo tan viable o no la alcanzo a notar tan práctica, porque obviamente él influía mucho en la teoría, cosa que coincidimos en la parte teórica, pero igual, como les hemos comentado dentro de la clase, pues no es casarse con una teoría, sino ver qué cosas positivas tiene cada una de ellas y ver en qué momentos es viable poder utilizar cada una de las situaciones. Entonces, nada más como comentario público, valorar esas situaciones que el profe nos está compartiendo y pues agradecer el espacio que nos destinó para poder entrevistarlo y que nos compartiera sus inquietudes, su experiencia. Gracias, maestro. Un gusto conocerlo. Y pues sí, ¿qué más podemos decirles? Esta profesión pues trae cosas muy bonitas, trae cosas muy difíciles, no se crean todo lo que escuchan, no me crean a mí todo, pero pues sí tengan ahí como un referente para juzgar las cosas con las que se vayan enfrentando. Pues muchas gracias a los dos profesores, tanto al observador como al profesor que nos ha estado impartiendo la entrevista. Solamente queríamos darle la palabra a nuestra docente titular, que era la maestra Elizabeth, pero se marchó. Solo deme un segundo para preguntarle si va a estar presente, si no ya para concluir la entrevista. Un segundo. Perfecto, sí. Gracias. Igual, compañeras, si tienen algún comentario, adelante, mientras esperamos a la respuesta de la maestra. Sí, alguna inquietud, soy todo oídos para ustedes. Bueno, pues yo de mi parte quisiera de igual manera, como decía el profesor Eric, pues agradecerle por el tiempo que nos dio, la oportunidad de conocer su trayectoria, los consejos que nos dio. Creo que a todos nos va a servir muchísimo
para más adelante. Y también todo lo que nos decía, ¿no? Todo lo que nos compartió es muy importante para nosotras. Como decía el profesor, pues son parte de nuestra formación y pues todo eso es lo que nos va nutriendo para el día de mañana, pues ser mejores como docentes y también como personas con los futuros alumnos. Bien, Karina, gracias. Bueno, yo también le quiero agradecer su tiempo y su apertura a compartirnos tantas historias, como usted nos dijo, tantas experiencias, porque como usted decía, no todos están dispuestos a compartir lo que saben, lo que han sufrido, y por eso también le agradecemos esa apertura que tuvo. Antes de terminar, yo también en nombre de todas mis compañeras, pues darle las gracias por la apertura que tuvo para atendernos y bueno, le cedemos la palabra a la maestra Eli. Hola maestro, buenas tardes. Hola Mi maestra, qué nombre gusto. completo es Brenda Elizabeth Matacruz y pues como están las chicas ahorita agradeciendo el espacio, agradeciendo la oportunidad de compartir sus conocimientos con los alumnos, pues soy la responsable de la materia de práctica docente acá en la Normal y pudimos hacer enlace a través del maestro Saúl. Entonces, pues esa es la intención nada más, maestro, agradecer muchísimo la oportunidad, que las alumnas pudieran de esta forma por lo menos tener un acercamiento a la práctica durante este semestre, tras esta situación que estamos viviendo todos con lo de la pandemia. No pudieron ellos integrarse a un grupo como lo tenemos planeado de forma regular, pero creo que es un buen momento y una buena oportunidad de contrastar lo que están viendo ellos en la parte teórica con lo que usted les haya podido compartir desde su experiencia, desde el hacer en las aulas, que a veces nos cuesta un poco de trabajo a nosotros hacer el enlace entre esto que sucede en la parte teórica y acá en la parte normal, y que los autores a veces nos pintan tan hermoso y maravilloso, y que cuando llegamos a las aulas, les bromeo a ellos, les decía, quisiéramos tener ahí junto a nosotros a Vygotsky, Peyer, a Rogers, a todos estos teóricos que nos hablan de la práctica y que nos dicen cómo tratar con los alumnos, pero cuando ya estamos en la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la apertura, maestro. Gracias, maestra. Un gusto y pues igualmente. Ojalá que no sea la última ocasión. Esperemos que no, maestra. Muchas gracias. Y pues sí, qué bonito escuchar eso de ojalá tuviéramos a Piaget y a ver qué decías. Sí, siempre les bromeo yo eso. Ojalá pudiéramos tenerlo a un lado y que nos diga, ¿es realidad lo que está pasando o no? Ahora, ¿cómo lo haríamos, no? Sí, y no es por demeritar su trabajo, porque obviamente es algo genial, pero pues es también traernos a la conciencia que las cosas cambian y pues nosotros también debemos cambiar. Exacto, que el ser humano va evolucionando, ¿no? Y las necesidades también. Un gustazo, maestro. Disfruté mucho esta charla aquí con ustedes. Qué bueno, me da gusto, maestro. No sé si tengan algo más que agregar ustedes, chicas. Maestro Eric. Bueno. Perdón. Sí, maestra, muchas gracias. Y compañera Luz, te cedo la palabra de nuevo para ir contigo. Después de que me cortaste la inspiración. No, pues nada, ¿no? Nuevamente agradecerle el espacio que tuvo para atendernos. Y pues de esta plática nos llevamos muchas cosas. Créanme que mis compañeras y yo las vi apuntando porque tocó puntos muy importantes. Y yo creo que el aprendizaje que nos llevamos es no limitar a los estudiantes y tomar las matemáticas como usted lo decía, una historia de aprendizaje. Y me llevo mucho nuevamente de esta plática y gracias por su tiempo. Gracias, Luz. Gracias, Lupita. También no tuve la oportunidad de agradecerte cuando participaste. Y pues sí,
los recuerdos que nosotros tenemos siempre son historias. Ojalá que en nuestros alumnos siempre generemos esta idea de recordar. Recordar las matemáticas y recordar todo lo que viven en su formación. Bueno, muchas gracias, profesor, y damos por concluida nuestra entrevista, siendo las 3:46 p.m. Y muchas gracias por todo. Hasta luego, chicas. Hasta luego, maestros. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Luego. Nos quedó- Avísenme. En conclusión, al realizar la entrevista del día 26 de enero del 2021, nos pareció una actividad muy enriquecedora acerca de nuestro futuro como maestros. Lo primero que se recalca en la entrevista es que hay una gran variedad de estilos de aprendizaje casi infinitos que podemos utilizar en la educación, ya que son herramientas fortalecedoras para nuestra formación y poder crear sus aprendizajes significativos de nuestros estudiantes, al igual que las estrategias. Cabe mencionar que las teorías y los métodos son muy enriquecedores en nuestra formación. En nuestro caso, como maestros, rescatamos que es meramente importante irnos innovando e utilizando distintos métodos y teorías con el fin de que nuestras clases no se hagan tediosas o embargo podemos mejorar como maestros y darles herramientas más viables y que los entusiasmen para que ellos obtengan más curiosidad y de la curiosidad pues se va ejerciendo el conocimiento. En tanto a las planeaciones por competencia, es meramente importante saber cómo trabaja el grupo, así yo como maestro podré deducir sus habilidades y basarme en estas para obtener un punto clave para su aprendizaje.